Es importante recordar la edad de presentación, ver los marcadores tumorales, una lista de tumores que tiene marcadores específicos, y lo otro son las características histológicas patognomónicas, porque va a haber tumores específicos, ¿no? Con ciertas imágenes. Recordar qué tumores son los más frecuentes y dentro de ellos también recordar ciertos subtipos que es frecuente, ¿no? El seroso es muy frecuente en el cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, la parte ginecológica femenina, que es la mama, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, seguro nos van a mencionar las compañeras, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer. Entonces, es importante recordar cómo se da, qué patrones histológicos y todo lo que nos va a hablar. ¿Okay? Muy bien, les escuchamos. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el cáncer de mama. El carcinoma de mama va a ser una neoplasia maligna que es la más frecuente y mortal para las mujeres de todo el mundo. Al año se van a diagnosticar alrededor de 1,7 millones de casos, donde lamentablemente una de cada 3 fallece. Esta incidencia va a ser mayor de 4 a 7 veces en Estados Unidos y en Europa, pero aumenta a un ritmo alarmante en todo el mundo. Este tiene factores que van a aumentar esta tendencia, que podrían ser el retraso en la maternidad, los menores embarazos y la reducción de la lactancia materna. Estos acompañados de una falta de acceso a una asistencia sanitaria óptima. Es algo irónico que este carcinoma de mama, que se origina en un órgano expuesto y que es fácilmente accesible a la autoexploración y a una vigilancia clínica, cobre tantas vidas. El carcinoma de mama se va a separar en 3 grupos que se va a deber por la expresión de 2 proteínas, que es el RE y el HER2, también conocido como HER2. A partir de ellos vamos a tener a estos 3 grupos, que podrían ser los luminales, que van a ser positivos para RE y negativos para HER, y los HER2, que es una sobreexpresión de HER, y pueden ser positivos o negativos para RE, y los cánceres de mama del triple negativo. Estos van a ser tumores malignos que son negativos para RE y negativos también para HER2, y tampoco van a expresar el receptor de progesterona, por lo que se le conoce como triple negativo. Estos 3 grupos difieren con las características del paciente, las características anatomopatológicas, la respuesta al tratamiento, las distribuciones metastásicas y el tiempo de recaída y pronóstico. Algo importante es que el carcinoma de mama va a ser biológicamente heterogéneo. Bueno, hablando sobre la incidencia y la epidemiología, tenemos que saber que es poco frecuente en mujeres de menores a 25 años y esta incidencia va a aumentar después de los 30 años. En este cuadro, en esta tabla de frecuencia, podemos ver la edad en el momento del diagnóstico y la frecuencia del cáncer de mama que se va a dar por cada 100.000 mujeres. Vemos que el grupo luminal va a ser el que tiene su punto máximo más tarde en la vida, mientras que el HER2 y el cáncer de mama triple negativo se van a estabilizar en la mediana edad. También el cáncer luminal va a ser mayor en las mujeres de ascendencia europea que en la ascendencia distinta a la europea, como puede ser la asiática. Y el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mayores aumenta, va a ser debido a la mamografía y el tratamiento hormonal posmenopáusico. Algunos factores de riesgo para tener esa tendencia es el sexo, ya que se ve el 99% de las mujeres, la edad, la exposición durante toda la vida a los estrógenos, la herencia genética, los factores ambientales y el estilo de vida. Y otros que reducen el riesgo podría ser el embarazo temprano en mujeres antes de los 20 años, la lactancia materna prolongada, las intervenciones quirúrgicas y médicas, una mastectomía profiláctica bilateral y las inmunoprofilaxis, que van a ser antagonistas del Okay. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación molecular del cáncer de mama. Como Manuel ya lo mencionó, existen 3 tipos de cánceres de mama según las proteínas que expresen o no expresen. En este
cual es positivo para el receptor de estrógeno, pero no va a expresar la proteína HER2. Por otro lado, tenemos el enriquecido con HER2, que es el receptor 2 del factor de crecimiento humano de epitelio, y en este caso este sí expresa, pero no va a expresar el receptor estrógeno. Y por otro lado tenemos al baceloide, que también es conocido como triple negativo, porque no va a expresar receptor estrógeno, receptor del factor de crecimiento epitelioide humano 2, y tampoco va a expresar progesterona. Estos son algunos estudios moleculares, genómicos, hechos con circos plots, los cuales en estos loops o bucles rojos podemos ver que los cambios cromosomales, como en este de baja proliferación, son intercromosomales, pero los verdes, como se puede apreciar mayormente en el baceloide, son para los cambios genómicos o cambios en el ADN intracromosomales. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Estos son estudios de histoquímica donde podemos ver que, igual, el carcinoma luminal de baja proliferación es mucho más diferenciado, y eso se puede apreciar en la inmunohistoquímica. Como podrán ver, las células, las cuales están teñidas de marrón, como en todas las demás, van a tener un orden más delimitado, a diferencia del altamente proliferativo, que es un poco más desordenado. Lo mismo con el HER2. Al hacer los estudios de inmunohistoquímica se puede apreciar proteína, y lo mismo en el baceloide. No se aprecian con tanta claridad las proteínas, pero sí podemos ver los basales de queratina. Estas son las morfologías que vamos a explicar. Vamos a hacer esto para que puedan entender. Yo sé que es un poquito complicado. Retrocedemos. No. Anterior, desde el inicio. Muy bien. El cáncer de mama, ya su compañera les ha hablado, es una neoplasia muy frecuente en Perú, la más frecuente en las mujeres. Y se caracteriza, el siguiente, por favor, como muy bien han comentado acá sus compañeras, existen vamos a ver. Actualmente, el tratamiento en el cáncer de mama no solamente es decirles si es el ductal o lobulilla, que es lo más frecuente que se tiene, hablando de los cánceres agresivos, sino también ver el subtipo, y eso se da desde el punto de vista molecular. Para eso hacemos coloraciones. ¿Por qué? Porque hay tumores que van a responder solamente al tratamiento hormonal, hay tumores que tienen que recibir quimioterapia, hay tumores que reciben trastuzumab, que es un tratamiento especializado, o hay tumores que van a recibir todo. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen familiares con cáncer de mama, ustedes no van a querer, porque tenga un tumor especial, va a recibir quimioterapia, no necesitaba recibir quimioterapia, porque los efectos colaterales ustedes ya los conocen. Entonces, para eso, una vez que se obtiene la biopsia de la mama, yo tengo una paciente que tiene un nódulo de mama, entonces lo primero que hago es ver la imagen, ver si es sugestivo, para eso ustedes van a ver seguro el BIRATS, ¿no? Van a ver ciertas características que van a sugerir malignidad desde el punto de vista imagenológico. Una vez que se decide que este tumor, quien se tiene la sospecha que es maligno, que se hace, se toma la biopsia. Y en ese tejido tengo que correr lo que sus compañeras me mostraron. Siguiente. Las coloraciones siguientes. Las coloraciones de inmunohistoquímica. Entonces, el patrón para el cáncer de mama, basal para el cáncer de mama, son los receptores de estrógeno y progesterona. ¿Okay? Lo otro que yo le evalúo, el KI67, que me habla del índice de proliferación. Lo otro que evalúo es el ER2. Y en este caso, si es que pinta para receptores de hormonas, ¿okay? Y su KI es un bajísimo, ese es un luminal A. Si solamente me pinta estrógenos y su KI es alto, ese es un luminal D. El más frecuente es el luminal A, donde recibe estrógenos y su KI es bajo. Entonces mi paciente solamente recibe hormonoterapia. Eso es lo más frecuente. Gracias. Son 4 patrones que con ese color. Receptor de estrógeno, el ER2, el receptor de estrógeno y progesterona, el ER2 y el KI.
El KI 67 me habla del índice de proliferación, o sea, cuántas mitosis, cómo se está replicando ese tumor. Si mi KI es muy alto, me dice que ese tumor es muy agresivo mitológicamente. ¿Okay? Si mi tumor pinta para estrógenos y progesterona, mi paciente tendría que recibir terapia hormonal. Si mi tumor pinta ER2, es un tratamiento especializado que es el trastuzumab. Entonces, si han tenido familiares con cáncer de mama que han salido ER2, el seguro cubre tratamientos, cada sesión cuesta 20.000 soles, más o menos por recibir, solamente es un tratamiento específico, porque este tumor solamente da una negatividad retrocede a ese tratamiento específico. Por más de que yo le dé quimioterapia, le dé de todo, este tumor no va a responder si es que no está ese tratamiento específico. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo hago este patrón de inmunohistoquímica al cáncer. Los que pintan estrógeno, ¿okay? Todos los que pinten estrógeno y progesterona van a ser luminales. Si tiene un índice alto, es un luminal A. Si tiene un índice bajo, un luminal A es bajo y el alto es el luminal B. Pero todos son luminales y son receptores de estrógenos o progesterona positivos. Si es que mi paciente pinta ER2, recibe trastuzumab y eso se llama rituximab. Y hay tumores, y doctora, ¿puede pintar ER2 y estrógeno y progesterona? Sí. Doctor, y si su KI es alto, recibe quimioterapia. Entonces, si todo esto pinta, entonces mi paciente tiene que recibir trastuzumab, hormonas y quimioterapia. Si solamente pintara estrógeno y KI bajo, solamente recibe terapia hormonal. Si su KI es alto, tiene que recibir sí o sí quimioterapia. ¿Ve? Entonces, para esto, en el cáncer de mama me sirve saber qué subtipo molecular es. Y existen los basaloides o los basalite que se caracterizan porque todo me pinta negativo. Son los triple negativos, no me pinta nada. El tratamiento ahí es un poquito más agresivo. ¿Ya? Esa es la clasificación del cáncer de mama. Entonces, el cáncer más frecuente es el cáncer ductal, el carcinoma ductal, que tiene varios patrones, y la clasificación molecular, que su compañera les explicaba, se va a dar para el tratamiento especializado de cada paciente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctorita. Ahora vamos a explicar un poco la patogenia del cáncer familiar. Sabemos que aproximadamente entre un cuarto a un tercio de todos los cánceres de mama tienen una base hereditaria, la cual puede darse por distintos tipos de mutaciones, pero la más común, en el 80-90% de los casos de cánceres familiares, son mutaciones en los genes BCRA1 o BCRA2. Entonces, sacando las estadísticas, podríamos decir que los cánceres con mutaciones en estos dos genes constituyen el 8 al 17% de todos los casos generales de cáncer de mama. Bueno, en principio, las mutaciones en el gen BCRA1 son las responsables, en su mayoría, de los cánceres triple negativo y también del cáncer de ovario. Por su parte, el BCRA2 es responsable del cáncer de mama luminal y también en algunos casos el cáncer de mama en hombres. El mecanismo lo hemos resumido para que sea lo más digerible posible. En principio vamos a tener una mutación en el ADN de estos dos genes, BCRA1 o 2. Por lo tanto, vamos a tener efectos en la reparación del ADN por recombinación homóloga, lo cual lleva a una inestabilidad genómica y al final nos va a llevar a un cáncer. También otro de los genes más importantes o que tiene un rol más fuerte por su penetrancia es la TP53, pero también están otros genes como el PTEN, STK11, CDH1, PAL2 y otros de penetrancia moderada, los cuales no tienen tantas probabilidades de convertirse en cáncer de mama como el ADN y el CHEP2. ¿Sí? Okay. Por último, vamos a hablar sobre el cáncer de novo, que es el que constituye la mayoría de los cánceres de mama. Entonces, vamos a retroceder a la anterior diapositiva. Tenemos que recordar que la mayoría de neoplasias,
La mayoría de neoplasias hemos visto que son esporádicas, ¿no? En cáncer de colon hemos visto que el 80% depende de la mutación con la que cada uno nazca y el estilo de vida que llevemos. En el cáncer de mama, ¿me hacen factores de riesgo, chicos? ¿Me gustó sus días? Sí, Al final, al inicio del video. Factores de riesgo. Ya, vamos a profundizar un poquito. Entonces, dentro de los factores de riesgo en cáncer de mama, uno de ellos es el factor hereditario, porque un porcentaje, aproximadamente el 15% de los cánceres de mama son de origen hereditario, es decir, de madre a hija. Entonces, ¿qué genes son los que se mutan? Lo que su compañera comentaba, el BRCA1 y el BRCA2. Pero como ustedes observan también, el BRCA1 se asocia, o el BCRA, se asocia al cáncer de ovario. Entonces, muchas veces en el árbol genealógico van a encontrar hermanas, en muchos casos hermanas, 4 hermanas, de ellas una no hace cáncer y el resto sí. De las 3, 2 hacen cáncer de mama y una hace cáncer de ovario. Entonces, ¿tiene que ver algo de herencia? Sí, porque están viendo que tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de ovario yo tengo la mutación de BRCA tipo 1. ¿Okay? Entonces, siempre es importante cuando ustedes hagan la anamnesis, cuando vean tumores de mama, preguntar antecedentes familiares porque puede ser este pequeño porcentaje que es genético. Y no solamente si tienen cáncer de mama, sino también cáncer de ovario. ¿Okay? Entonces es importante recordar eso. Lo segundo, ver todo lo que son los factores de riesgo de la paciente. Por ejemplo, si es que a cuánto tiempo está expuesto a lo que son las hormonas, a qué edad ha iniciado la menarquia, a qué edad ha sido lo que es la menopausia, si es que ha usado en este caso tratamiento hormonal sustitutivo. Y actualmente, ustedes saben, bueno, ahora con lo de la fertilidad se aumentan lo que son las hormonas en altas dosis. Eso también se podría asociar posiblemente a un desarrollo de cáncer en un futuro, ¿no? A un futuro. Pero el hecho es de que hayan recibido dosis de hormonas no bajas, sino dosis altas, ¿no? Desde las dosis sustitutivas. Por ejemplo, por alguna razón se le ha extirpado el útero y el ovario y esas personas reciben una terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Porque son personas jóvenes, 30 años, 25 años, que no tienen ovarios. Entonces se empieza a dar esa terapia hormonal y eso puede estimular a lo que es la formación de algún tumorcito en la mama. Entonces ya saben, si ustedes tienen una paciente que recibe un tratamiento hormonal sustitutivo, tienen que pedirle las ecografías o los exámenes pertinentes para descartar que estén interesados. ¿Okay? Lo mismo se asocia al consumo de tabaco, ¿okay? Pero sobre todo a lo que son los estímulos, ¿no? Entonces, en general, son los factores más de riesgo que vamos a tener. ¿Okay? ¿Por qué es importante recordar lo que es la parte genética? Porque actualmente se hacen estudios genéticos, ustedes pueden ir a hacerse el estudio genético y ustedes van a saber a qué tipo de neoplasias son propensos. Entonces, recuerden que uno de los casos famosos que se hizo el estudio es de Angelina Jolie, que salió positiva para el BRCA2, si mal no recuerdo, y por ende ella decidió hacerse una mastectomía de ambas mamas porque el riesgo de hacer un cáncer era alto. Entonces ella, para evitar desarrollar el cáncer, se lastimó las mamas y se puso las prótesis, ¿no? Hay casos. Entonces, sí se puede ver, y eso se aconseja, ese es el estudio, el consejo genético que se hace al paciente con cáncer de mama, cáncer familiares, hacerse estudios de ese tipo. ¿Ok, chicos? Muy bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco la patogenia, tanto de los cánceres familiares como de los cánceres esporádicos, random o de novo, los cuales entre sí son relativamente similares, como indica Robbins. En principio, podemos ver en este gráfico una mama normal. No vamos a ahondar un poco más en su histología por temas de tiempo. Pero primero vamos a ver las vías positivas para los receptores de estrógeno y progesterona, dentro de las cuales, en principio, vamos a tener una mutación germinal en el gen BRCA2, en la cual va a haber una ganancia de 1Q y una pérdida de 16Q, lo cual nos lleva a una atiquia epitelial plana. Luego de esto tenemos mutaciones en el gen PIK3CA, que nos va a llevar a una hiperplasia típica ductal y por último a un carcinoma ductal in situ, que convirtiéndose en un cáncer invasivo que constituye el 50 al 65% de los cánceres
en total, según Robbins. Luego, dentro de las vías negativas para los receptores de estrógeno tenemos al HER2, como se puede ver. En este caso vamos a tener una mutación terminal en el TP53, esto en el caso de los cánceres familiares. Tenemos luego una amplificación del gen HER2 sin una lesión precursora identificada, a diferencia del carcinoma luminal. De nuevo, este nos vuelve a llevar a un carcinoma ductal in situ, que constituye el 20% de los cánceres asociados a HER2. Por último, uno de los más raros y diría que agresivos es el triple negativo basaloide, que tiene mutaciones en el gen BRCA1. De nuevo va a haber una mutación en TP53, y en este estudio de inmunohistoquímica, como indica Robbins, podría haber una firma del TP53, pero no está del todo comprobado. Esto nos lleva a la inactivación del gen BRCA2, llevando de nuevo a un carcinoma ductal in situ, que en este caso, que dentro de las estadísticas constituye el 15% de todos los casos. Bueno, entonces, pasando directamente a los tipos de carcinoma de mama, primero hay que recordar algo muy importante, y es que la mayoría de las neoplasias malignas son de origen adenoide, es decir, casi todos son adenocarcinomas. Con respecto a la clasificación y a la descripción, depende bastante, ya que antiguamente se utilizaba coloquialmente la clasificación o descripción ductal o biliar, dependiendo de la forma, y actualmente no es tanto así, más que nada la clasificación lo hacen para poder diferenciar a nivel molecular. La clasificación de arranque lo hacemos de dos tipos, ya sea de manera infiltrante o de manera in situ. De in situ, como su propio nombre lo dice, que directamente el tumor se va a generar en el mismo lugar donde empezó, mientras que el infiltrante pues, va a empezar a invadir o va a empezar a extenderse a tejidos adyacentes. Esta es la clasificación como tal. Ahora, la descripción, que es lo más importante, lo dividen en dos, la que es lobulillar y la que es ductal. ¿Por qué lo dividieron en dos en un inicio? Lo dividieron en dos porque dependiendo de la forma, bueno, microscópicamente dependiendo de la forma, si es que el carcinoma tenía forma ductal, le llamaban, depende, ¿no? Si por ejemplo in situ le solía llamar carcinoma ductal in situ, pero si tenía forma lobulillar le solían llamar carcinoma lobulillar in situ, dependiendo si era in situ o si era infiltrante. Pero como ya dije, actualmente, bueno, no lo hacen tanto para dividirlo si es ductal o lobulillar. Y la razón es porque casi todos los tumores se originan en un solo lugar, que es la unidad lobulillar del conducto terminal, la cual es muy importante porque está involucrada en el tema del transporte y la producción de la leche materna. Como dije, actualmente se sigue utilizando el término ductal y lobulillar, no tanto para identificar el origen, porque ya se sabe que el origen es en común para todos, o bueno, al menos para la mayoría, que es la unidad lobulillar. Más que nada lo hacen por un tema ya de tradición, por así decirlo. Y actualmente, ¿cómo se divide? Pues como ya dije, lo dividen en ductal y en lobulillar. Cuando hablamos de lo que es un adenocarcinoma ductal, hacemos referencia a los adenocarcinomas que van a ser infiltrantes, es decir, los que tienen mayor riesgo de generar invasión o en todo caso metástasis, los cuales se relacionan biológicamente con el CLS, mientras que los ductales lo relacionan directamente con adenocarcinomas que no están directamente clasificables como algún tipo histológico especial. Entonces, primero empezamos lo que es el carcinoma in situ. Como ya dije, decimos que es carcinoma in situ porque el crecimiento tumoral se va a dar en el mismo lugar de origen. Y en este caso, las células cancerosas van a estar como que encerradas o limitadas por una membrana basal. De ahí que estas células no pueden o no tienen esa capacidad para llegar a la metástasis. Además que tiene ciertos cambios moleculares como los infiltrantes. Esto lo dividimos en dos, en un carcinoma ductal in situ y en carcinoma lobulillar in situ. En el carcinoma ductal in situ, lo que encontramos es una proliferación de células epiteliales, pero esta proliferación de células epiteliales no va a ser generalizada, sino que va a estar limitada únicamente a los conductos y a los globulillos por la membrana basal. Después de eso vamos a ver que las células miopiteliales se van a encontrar conservadas en los conductos y en los globulillos afectados, pero eso sí, se van a encontrar conservadas, pero en su mayoría de los casos van a encontrarse disminuidas, así que no es un punto a favor en este caso. Y algo muy importante es que pueden diseminarse por todo el sistema ductal y producir lesiones extensas. Esta determinación de que pueden diseminarse no hace referencia a la metástasis, sino que se refiere a que pueden afectar directamente todo un sector de la mama, no afectan a nivel sistémico como tal.
La detección, bueno, la detección por lo general es con una mamografía, la cual, pues bueno, nos permite detectar casi la mayoría de carcinomas ductales como consecuencia de calcificaciones. Y otro tipo de hallazgos que podemos encontrar es una fibrosis periductal. Esta fibrosis periductal va a actuar como una especie de membrana. ¿Por qué? Porque se va a encargar de rodear a todo el carcinoma ductal in situ. Y eso se va a poder ver claramente en la mamografía, caracterizado por una densidad muy marcada. Y algo muy característico es que esto puede llegar a producir secreción a través del pezón. De ahí la importancia de que las mujeres siempre tienen que revisarse al menos periódicamente, tanto si es que detectan algún tipo de masa o secreción anormal. Luego tenemos el carcinoma lobulillar in situ. Acá es básicamente lo mismo, vamos a tener una proliferación clonal de células epiteliales. Dentro de los conductos y lobulillos vamos a tener que estas células van a tener una falta de cohesión, es decir, que las células no van a estar completamente juntas. ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener la ausencia o directamente el bloqueo de una proteína conocida como proteína caderina E. Esta proteína caderina E en condiciones normales se va a encargar de producir esa cohesión entre las células adyacentes. Pero no solo eso, sino que la caderina E también es una proteína muy importante, ya que participa en la acción supresora tumoral. E inclusive también participa en lo que son las cadeninas. Entonces, al tener esta ausencia de caderina E, vamos a ver que las células de hiperplasia lobulillar atípica, el TIS y el carcinoma lobulillar, van a ser morfológicamente idénticas. El problema con el carcinoma lobulillar in situ es que es un factor muy alto para poder tener carcinoma infiltrante, es decir, sinónimo de metástasis. La detección es exactamente lo mismo, se puede hacer con una mamografía. Algo muy importante es que este carcinoma lobulillar in situ no suele ser unilateral, al menos en la mayoría de casos, sino que también puede llegar a ser bilateral en un 20 y 40% de los casos. ¿Por qué se menciona esto? Porque el tratamiento por lo general consiste en una mastectomía profiláctica bilateral, es decir, que a la mujer le vamos a retirar ambas glándulas mamarias, vamos a dar tratamiento con tamoxifeno y por último seguimos con un cribado y un seguimiento constante. Por lo general el esquema recomienda que sea solo con seguimiento y cribado, aunque depende también del paciente, ya que al final de cuentas no es tan fácil de ser una paciente que se le va a hacer una mastectomía doble, no es algo de lo que se pueda hacer con facilidad. Directamente cuando hablamos de las placas histológicas podemos reconocer cuándo es un carcinoma ductal in situ y cuándo es un lobulillar in situ. Primero que nada vamos a ver acá una proliferación anaplásica. Lo que vemos acá en estos casos son una serie de conductos, los cuales tendrían que estar libres, pero en este caso este centro de los conductos se va a encontrar, vamos a encontrar la presencia de calcificaciones y también de necrosis. Acá también vamos a ver un carcinoma ductal in situ cribiforme. Algo muy característico es que vamos a encontrar una especie de espacios, los cuales van a tener un contenido, va a ser una secreción de tipo calcificante. También vamos a ver en el carcinoma ductal in situ micropapilar, vamos a ver las proyecciones, proyecciones papilares. En el carcinoma lobulillar in situ, lo mismo. En este caso, en la primera imagen, vamos a ver la presencia de células monoformes, las cuales van a ser pequeñas y van a meterse directamente en las glándulas. Y el problema es que al meterse en las glándulas van a empezar a ocupar el espacio glandular y al mismo tiempo van a empezar a expandirlo. Y en este caso, esta placa tiene este color porque es una prueba es una prueba conocida como el examen de antiperoxidasa. ¿Recuerdan que les he mencionado sobre lo que les mencioné sobre la caderina E? Pues bueno, directamente, siguiente por favor. Para poder confirmar o descartar la presencia o no de caderina E, vamos a usar esta prueba de antiperoxidasa, dependiendo del color. ¿Por qué? Porque estas proteínas antiperoxidasa, estas proteínas caderina E van a verse reemplazadas por células que pertenecen al carcinoma lobulillar in situ. Luego pasamos al carcinoma infiltrante. Infiltrante porque ya es sinónimo de metástasis, es decir, que tiene una amplia variedad de aspectos morfológicos y al menos un tercio de estos puede clasificarse en algunos tipos etológicos especiales. Lo dividimos en dos: carcinoma lobulillar y carcinoma con patrón medular. Independientemente si hablamos de lobulillar o de patrón medular, tenemos que recordar que ambos tumores son especiales, ya que están organizados molecularmente según la expresión RE y la HER2. Entonces, cuando hablamos de carcinoma lobulillar, tenemos que recordar que es un subtipo con la asociación más frecuente entre genotipo y fenotipo respectivamente. Así como los anteriores, en este caso, no son cohesivos y van a poder infiltrarse como células individuales y no van a producir una respuesta desmoplásica. ¿Por qué se menciona esto? ¿O qué es lo que significa? Esa característica que tiene el carcinoma lobulillar le da esa propiedad de ser bastante quisquilloso al momento de detectarlo. Es decir,
por medio de maniobras como la palpación o directamente exámenes imagenológicos como la mamografía, no vamos a poder detectar fácilmente este carcinoma lobular directamente a su falta de cohesión e infiltración. También vamos a tener patrones distintivos de la diseminación metastásica. ¿Qué significa? Que el carcinoma lobular le va a encantar o va a tener cierta afinidad por invadir ciertos espacios, como el peritoneo, retroperitoneo, leptomeninges, el tubo digestivo, ovario o el útero. Independientemente si hablamos de hombre o mujer, tenemos que recordar o tenemos que asociarlo a mutaciones germinales heterocigóticas en el CDH1. ¿Qué significa esto? Significa de que vamos a tener un carcinoma lobular y carcinoma de células de anillo de sello. Esto también lo podemos ver en algunas imágenes histológicas. Aunque bueno, también depende si es que se le logra encontrar en etapas iniciales. Como ya dije, la misma característica de cohesión lo dificulta mucho su diagnóstico, por lo menos poder encontrarlo de manera temprana. Luego tenemos los carcinomas con un patrón medular. En este caso, más de la mitad de los carcinomas con patrón medular se asocian a la BRCA1, de ahí que tienen un aspecto muy particular. Algo muy interesante es que a nivel de otros carcinomas vamos a encontrar un infiltrado o presencia de linfocitos T. Esto se menciona porque podría estar relacionado a una mejor respuesta inmunitaria frente a algunos antígenos tumorales. Lo único bueno, entre paréntesis, que tiene el carcinoma con patrón medular es que de todos los carcinomas ya mencionados, podríamos decir que este es el subtipo que tiene mejor pronóstico, al menos en lo que es tratamiento, a diferencia de los otros tumores. Siguiente. Como pueden ver, la variedad de carcinomas es bastante florida, dependiendo de la toma que hagamos. Podemos tener entre los infiltrantes, lobulares, mucinosos, tubulares, papilares, con patrón medular, secretores y apócrifos. Bien, ahora continuamos con los factores pronósticos y predictivos, empezando con los factores pronósticos, los cuales, dentro de los cuales vamos a encontrar en la sociedad de pacientes sobre la probable evolución de la enfermedad. También encontramos en los factores relacionados con el cáncer del tumor, como pueden ser el tamaño del tumor, si hay una metástasis a distancia o si hay una metástasis a los ganglios linfáticos. También vemos el tratamiento adecuado y el diseño de ensayos clínicos. Por otro lado, los factores predictivos, encontramos a determinar la respuesta más probable a un tratamiento en específico. Y por último, los factores relacionados a la biología tumoral, que va a formar parte tanto de los factores pronósticos como de los predictivos. Dentro de los factores pronósticos tenemos a la metástasis a distancia, la cual va a ser la más importante. Tiene una curación poco probable con remisiones, es decir, puede haber una reducción o una desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad, la cual va a generar un alivio a largo plazo de nuestra paciente. Va a tener una influencia por el grupo molecular, como se mencionó anteriormente, los cuales van a determinar el momento y el lugar donde se va a dar la metástasis. Esta va a ser más frecuente en el hueso, siendo seguida por las vísceras y por último en el cerebro. Continuamos con la metástasis en los ganglios linfáticos, la cual va a ser la más relevante en pacientes que no presenten la metástasis a distancia. Esta se va a diagnosticar mediante una biopsia, como ya mencionó Jeremy, ya que es más precisa, más específica en comparación a un estudio clínico mediante la palpación de los ganglios, ya que este estudio puede darnos falsos positivos en caso de que los ganglios se encuentren reactivos, es decir, inflamados, o en el caso, bueno, por otro factor, ¿no? O puede darnos falsos negativos cuando los depósitos de la metástasis son muy pequeños que no pueden ser perceptibles. La supervivencia va a depender del número de los ganglios linfáticos positivos o con metástasis que encontremos. Si son entre 1 a 3 ganglios positivos, la supervivencia va a ser entre un 35 y 40%, pero si encontramos más de 10 ganglios positivos, esa va a reducirse hasta un 10 o 15%. La metástasis en los ganglios linfáticos va a indicarnos la posibilidad de una metástasis a distancia. Sin embargo, la extirpación de los ganglios linfáticos que se encuentren afectados no va a reducir el riesgo de que se dé una metástasis a futuro. En la mayor cantidad de carcinomas de mama, los vasos linfáticos van a drenar primero a 1 o 2 ganglios centinela, los cuales vamos a poder localizar mediante radiotrasadores o colorantes. Se realiza la biopsia de este ganglio centinela. Si la biopsia es negativa, es decir, si no hay una metástasis, la afectación de otros ganglios es poco probable. Y este estudio nos va a ayudar a reducir la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Ya que si encontramos, si en esta biopsia encontramos que este ganglio tiene metástasis, a las pacientes se les puede realizar
un vaciado axilar completo, es decir, se les van a extraer, se les van a extirpar todos los ganglios axilares, lo cual va a prevenir complicaciones a futuro. Y entre un 10 y 20% de las pacientes que tienen una metástasis en ganglios linfáticos negativa, cuando hay una reaparición del cáncer, este puede hacer metástasis por los ganglios linfáticos mamarios internos o por vía hematoide. También tenemos como factor pronóstico el tamaño del tumor, ya que el riesgo de metástasis va a incrementarse de acuerdo al tamaño del tumor. Si este es menor a 1 centímetro, la supervivencia a lo largo de 10 años va a ser mayor al 90%, pero si este es más grande que 2 centímetros, la supervivencia se va a reducir a un 77%. También encontramos dentro de los factores a la enfermedad localmente avanzada, donde va a haber una invasión de la piel o del músculo esquelético. Esta es característicamente grande y de difícil control y va a ser más recurrente en países con limitado acceso a la salud. También podemos ver el grado histológico, donde vamos a evaluar microscópicamente al tejido afectado para diferenciarlo, para encontrar diferencias o similitudes con un tejido mamario normal. La supervivencia va a disminuir a un mayor grado histológico, ya que si hay un mayor grado histológico, nuestro tejido va a ser distinto al tejido mamario normal. Podemos encontrar células anormales o mayor crecimiento. También podemos encontrar la invasión linfovascular. En alrededor de la mitad de los carcinomas invasivos vamos a encontrar células tumorales dentro de los espacios vasculares, como pueden ser los linfáticos o dentro de capilares pequeños. Este va a estar asociado a una metástasis en los ganglios linfáticos y tiene un mal pronóstico de supervivencia. Y por último, el carcinoma inflamatorio, donde va a haber una extensa invasión de los conductos linfovasculares térmicos y también tiene un mal pronóstico. Por otra parte, tenemos a los factores pronósticos de biología del tumor. Como ya mencionaron, está la expresión de RRP y HER2. La supervivencia va a ser mayor cuando hay una combinación favorable de esos tres genes, donde hay un incremento de RE y RP y el HER es ausente. Sin embargo, la supervivencia va a disminuir cuando hay una combinación menos favorable, es decir, cuando hay una ausencia de estos tres genes. También encontramos el perfil de expresión génica. En los estudios se van a incluir a los genes que van a participar en la proliferación de este cáncer de mama. Esto nos va a ayudar a identificar a pacientes, por ejemplo, que tengan cánceres sensibles, a andrógenos que no requieran quimioterapia, ya que esta quimioterapia resulta tóxica para ellas. También tenemos la respuesta a la quimioterapia prequirúrgica, donde se le va a dar tratamiento a la paciente antes de que ésta se someta a una cirugía y posteriormente se va a observar la respuesta tumoral a la quimioterapia. Este procedimiento presentó mayor remisión en cánceres de MLC y HER2 y un mejor pronóstico en pacientes con cánceres sensibles. Y por último, los tipos histológicos especiales, ya que estos van a tener una supervivencia más favorable. Entre estos podemos ver a los tejidos tubulares, como se observa en la imagen, o a los adenoides. Bien, dos de los factores de pronóstico más importantes, que son la metástasis de ganglios linfáticos y la metástasis a distancia, han sido incluidos en la octava edición de la American Genetic Committee on Cancer, donde también se estudia mediante la estratificación atómica. Este va a tener 5 estadios, del 0 al 4 en números romanos. En el estadio 0 podemos observar, está incluido el carcinoma ductal in situ, el cual no va a presentar ninguna metástasis de ningún tipo y va a tener el mayor porcentaje de supervivencia. Continuamos con el estadio 1, donde el carcinoma invasivo va a ser menor o igual a 2 centímetros. Puede presentar una metástasis de ganglios linfáticos. No puede presentar metástasis de ganglios linfáticos, o esta puede ser muy pequeña. Luego tenemos al estadio 2, donde el carcinoma invasivo va a ser mayor a 2 centímetros, pero menor o igual a 5 centímetros. Podemos observar metástasis en los ganglios linfáticos, pero no va a tener una metástasis a distancia. En el estadio 3, el carcinoma invasivo va a ser mayor a 5 centímetros y de igual forma puede haber metástasis o no de ganglios linfáticos. Y el estadio 4 es el que tiene peor pronóstico, ya que va a presentar un carcinoma invasivo de cualquier tamaño y se caracteriza por poseer metástasis a distancia. Y dentro del tratamiento, esto nos va a ayudar a controlar la enfermedad, también a prolongar el tiempo de vida de las pacientes y de igual forma se va a brindar tratamiento para casos
frecuente o de control local va a ser de la cirugía conservadora de mama y radioterapia, pero también se realizan mastectomías en pacientes con enfermedad de mamífero avanzada o con alto riesgo de segundo cáncer primario. Y en una ausencia del control de cáncer de mama, este puede avanzar o puede desarrollarse hasta un carcinoma en coraza, donde va a haber una infiltración de la piel y la formación de úlceras. Y por último tenemos el cáncer de mama masculino, el cual va a ser menos incidente que el cáncer de mama femenino y va a presentar factores de riesgo similares a los de las mujeres. Entre estos tenemos la edad avanzada, aparientes de primer grado con cáncer de mama, exposición a estrógenos exógenos sobre la lesión ionizante, consumo de alcohol, infecundidad, obesidad, mastopatía benigna previa, es decir, cuando hay un crecimiento benigno del tejido glandular mamario, o el síndrome de Klinefelter, donde el individuo va a presentar un incremento de los niveles de estrógenos, los cuales van a generar el crecimiento del tejido mamario y posteriormente su transformación maligna. Respecto al factor genético, este generalmente se da por una mutación en la línea germinal del gen supresor tumoral BRCA2. Dentro de las manifestaciones se observa una masa subariolar palpable de entre 2 a 3 centímetros. También puede haber secreción del tesor, puede producirse úlceras cutáneas cerca de la piel y la pared torácica. La diseminación va a ser similar al de las mujeres. También puede haber afección de los ganglios linfáticos axilares. Y en el caso de que se dé una metástasis a distancia, esto se da a pulmones, al encéfalo, huesos e hígado. El tratamiento puede ser una mastectomía o una linfadenectomía axilar, es decir, se extirpan los ganglios linfáticos axilares. Esas son nuestras referencias. Entonces, recordamos que la mama es un órgano glandular que va a estar formado por lo que es tejido adiposo, los canalículos y los lóbulos. Entonces, recordamos que mientras más joven es la mujer, mayor cantidad de tejido adiposo tiene. Y eso me recuerda, y eso me va a ayudar a recordar, el tipo de ayuda al diagnóstico, es decir, el tipo de imágenes que yo voy a pedir. ¿Okay? Porque pedir a una paciente, tenemos mujeres de 20 años, 30 años que acuden por tumores de mama, pero a ellas no les voy a pedir una mamografía, porque la mamografía, por el tipo de imagen que me da, no me ayuda, porque la mama es mucho más grasosa. En el caso de mujeres, los jóvenes, la ecografía es el gold estándar, es el que me va a definir mejor, y no la mamografía. La mamografía ya se pide cuando ya tiene más de 45 años aproximadamente, y actualmente ya tenemos lo que es en el seguro, por lo menos tenemos la tomosíntesis, que incluso a partir de los 40 ya se empiezan a pedir las imágenes que son mucho más exactas y es un poquito menos traumático que la mamografía. ¿Okay? Muy bien, entonces, como recordamos, ahí vamos a tener tejido adiposo, y si hablamos de tumores de mama, el tumor que se forma en el tejido adiposo, ¿cómo se llamaría? Tumor benigno del tejido adiposo. Único. ¿Puedo tener limfomas en mama? Sí, puedo tener limfomas en mama. ¿Puedo tener la dilatación de esos tubitos en la ectasia ductal? Sí. ¿Puedo tener quistes, que también se palpan como tumores o como nódulos? Y eso lo tenemos que ver. Entonces, lo primero para la detección del cáncer de mama es que cada persona se inspeccione y si palpa un nódulo o algo, tiene que acudir a un examen para que pueda hacer. Y si tiene antecedentes familiares, son, ¿no? Se le hace la imagen, si a la imagen no hay nada, entonces después de 2 o 5 años, dependiendo de la edad, se le vuelve a repetir el examen. Entonces, a nivel de lo que son los conductitos, puede proliferar unas estructuras que se van a llamar papilomas, y ese papiloma ocasiona sangrados, por eso muchas de las pacientes vienen por telorragias, es decir, sangrado por el pezón. ¿Okay? Entonces es una de las manifestaciones. No necesariamente, el cáncer de mama sangra, sí, también, pero también los papilomas. ¿Okay? Muy bien,
son acinos, hay tubos y hay lóbulos. Entonces, lo más frecuente que ustedes encuentran son los ductales y lobulares. Lo más frecuente en la práctica es el carcinoma ductal. Si está in situ, como Jeremy les explicaba, no rompe la membrana basal, es un in situ, y si ya rompe, es un invasivo. Y muy bien, su compañera acá nos hablaba, Yusara nos hablaba de lo que era el ganglio centinela. Todos recordamos que la mama va a tener también un drenaje linfático, y el drenaje linfático va a ser hacia lo que es la axila, la cadena axilar, linfática axilar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un cáncer? ¿Qué es un ganglio centinela? Que es justo lo que Yusara nos hablaba. El ganglio centinela es el primer ganglio de esta región que va a recibir todo el drenaje linfático. Entonces, como yo siempre les pongo el ejemplo, tenemos al portero y todos estamos acá adentro. Si mi portero se contagia de gripe, ¿algún compañero, algún alumno tendrá gripe? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque todos pasamos otra vez. Entonces, el ganglio centinela más o menos es así, es el primer gran ganglio que recibe el drenaje linfático. Y antes de vaciar toda la cadena linfática, que es extensa, sacan el ganglio linfático. Si mi ganglio linfático tiene cáncer, lo más probable es que todos estos ganglios también tengan cáncer, entonces se decide extirpar. Para eso me sirve el ganglio centinela en un cáncer de mama. Doctora, pero si le sacamos, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Si ustedes van a ver sobre rehabilitación en otros cursos, van a ver que un paciente cuando se le extirpa toda la cadena ganglionar ya no drena todo eso. Entonces la paciente le tiene edemas, no puede movilizar la mano. Entonces el cáncer de mama no solamente va con lo que es la mortalidad de la paciente si que no recibe tratamiento, sino también con las secuelas que va a dejar. Entonces, si es un in situ, solamente se saca, se hacen los controles, pero si yo ya empiezo a sospechar infiltración linfática o metástasis, tengo que extirpar todo esto. Entonces, sí, o sea, es bastante complejo no solamente el tratamiento, sino también la rehabilitación post-cáncer de mama para la paciente, ¿no? Antes, cuando yo estudiante, hacía las mastectomías, incluso el músculo pectoral, en algunos casos sacaban costillas. Actualmente lo que se hace, van a ver, si hacen cirugía plástica, van a ver que se trata de preservar el pezón para posteriormente colocar un implante y reconstruir la mama. Actualmente lo que se busca es por lo menos una reconstrucción post-mastectomías, porque una paciente post-mastectomizada emocionalmente también no se siente muy bien. Entonces, por la parte estética, actualmente es pero ya el cáncer es cuando ya tocan la piel, como mostraba que es la piel de naranja, entonces se tiene que extirpar absolutamente todo, ¿no? Entonces, cuando ya son cánceres avanzados, se dan las neoplasias inflamatorias para la piel, también se llama así, tipo piel de naranja cuando pues, se llama piel de naranja, y eso me indica que el cáncer está infiltrando incluso piel. Entonces, antes yo veía pacientes incluso de ese tipo, actualmente no, pero lamentablemente ya tenemos casos de cánceres ya avanzados, ¿no? La mayoría son infiltrantes y nódulos grandes. ¿Qué más les quería decir en el cáncer de mama? Entonces, importante lo que es la autoinspección, importante recordar los factores de riesgo cuando ustedes hagan las anamnesis, que ya su compañera también les habló todo lo que tienen que preguntar, y después de eso realizar los exámenes necesarios. Y ya saben que cada cáncer de mama es completamente diferente, no porque su vecina reciba un tipo de tratamiento, el resto o su familiar va a recibir el mismo cáncer ni el mismo pronóstico. ¿Okay? ¿Existe el cáncer de mama en los varones? Sí, lamentablemente también es bastante agresivo. ¿Okay? Lamentablemente. Muy bien, ese es en el cáncer. Eso era el tumor de cáncer maligno más frecuente en lo que es mama. Pero nosotros vamos a ver otros tumores que en personas jóvenes vamos a ver, que son los fibroadenomas. El fibroadenoma es un tumor, como ven, es la neoplasia benigna más frecuente que vamos a encontrar en mama. ¿En qué edades se encuentro? Puedo encontrar incluso desde adolescentes y también personas jóvenes, 20, 30 años puedo ver. Entonces se caracteriza, como su nombre dice, fibro, va a ser un tumor mixto porque va a derivar de tejido fibroso estromal, adenoma de los ductos, es un tumor mixto y
se caracteriza porque tiene este borde bastante limitado y va a tener el color blanquecino típico de un fibroadenoma. Y en la histología se caracteriza porque proliferan los ductos y prolifera el tejido estromal. El tejido estromal. Entonces, un fibroadenoma, como pueden ver, es una... Se caracteriza porque va a tener una proliferación ductal y una proliferación estromal. Va a ser el tumor más pequeño. Doctora, ¿y a qué edad se va a encontrar cáncer de mama en más jóvenes? Hemos tenido casos de mujeres de 23 años con cánceres a los 50. Entonces, actualmente, no sé si es por la genética o algo, también a partir de los 38, 39 años, pacientes que han fallecido a los 42 años por cáncer de mama. Entonces, es un tumor frecuente, el más frecuente, chicos, y es algo que se puede prevenir o no se llega a un pronóstico tan malo como fallecimiento si es que se trata adecuadamente. Entonces, no tengan miedo de hacerse la palpación frente a cualquier nódulo, es importante ir hacia una consulta. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar ahora a la parte de masculino. Y en la parte de masculino, el siguiente grupo se va preparando por favor, vamos a ver lo que es próstata